En el video anterior les platicaba sobre llevar la religiosidad o el cristianismo de manera interna, de manera discreta y más bien promover sus ideas, sus propósitos a través de nuestro comportamiento y de una predicación relativamente laica, o sea, en nuestro día a día, ¿no? Porque eso fue lo que yo estuve haciendo durante estos 25 años, ¿no? En este video yo les quiero platicar pues, del libro que le escribí a Samuel, ¿no? Como les digo, yo escribí cartas a Samuel, puse un blog para seguir predicando y impulsando estas ideas de creer en Cristo con empatía, con amor, con respeto hacia los demás, con libertad, con emancipación. Es que es súper importante entender esta parte de que la forma en que el ser humano es libre al conocer la verdad es porque cuando conoces la verdad entiendes a qué se refiere con amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Se refiere a que tienes que sentirte como una sola cosa con Él, con tu prójimo y con Dios. Amarlos como si ellos fueran parte de ti mismo, ¿no? Entonces, estas ideas nos ayudarían a conducirnos de manera correcta independientemente de tener un libro de leyes escrito, sino que entendiendo esto, que somos una unidad, que debemos de ver el bien de todos, para todos estar bien, juntos, en comunión, en armonía, eso nos ayuda a conducirnos de manera correcta en la vida, ¿no? Sin necesidad de que alguien nos esté diciendo lo que está bien y lo que está mal. De esa forma, la gente sin necesidad de leyes escritas podría comportarse de una manera correcta desde el corazón, ¿no? Algo de esto escribo en mi libro. Pero bueno, después de muchos años intentando de diferentes formas predicar no solo a Samuel, sino a las personas de mi alrededor, obviamente la intención de diseminar estas ideas maravillosas y fundamentales del Evangelio de Cristo, o sea, promover estas ideas lo que procura es hacer que el hombre sea responsable de sus decisiones y que se deje guiar desde el corazón. Entonces, obviamente, la intención de este Evangelio no es hacer que un grupo de gente controle a una gran masa de gente, no. Lo digo porque a mí siempre se burlaban de mí diciendo, pues haz tu propia religión, o sea, ese no es el objetivo, como dijo el apóstol Pablo. Si aquello que yo destruyo lo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Algo así dio a entender cuando reprendió a Pedro por intentar seguir manteniendo las leyes del judaísmo. Le dijo eso y es lo mismo que yo siento. ¿Cómo yo voy a querer hacer una iglesia con un líder? ¿Cómo querría yo ser líder de una iglesia o que hubiera otro líder de iglesia? Si lo que yo estoy diciendo que ya no es tiempo de líderes hombres, es tiempo del Espíritu de Dios realmente liderando al ser humano desde el corazón en una emancipación donde el bien del amor y la misericordia y la unidad nos guía a hacer el bien por los demás. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, no necesitas un grupo una jerarquía de mando para que de arriba abajo se vayan distribuyendo las reglas o las leyes que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, obviamente que se burlen de mí, la intención actualmente no es hacer más iglesias, porque iglesias hay muchas. La intención es diluir lo que nos divide, esas barreras que nos dividen, esa institucionalización de la fe, que en lugar de hacernos amarnos unos a otros, nos hace dividirnos, pelearnos, competir unos contra los otros. Entonces, obviamente, mi intención jamás sería hacer un movimiento, hacer una religión nueva. Sería volver a construir lo que en teoría se debe destruir, ¿no? Esa jerarquización, esa institucionalización de la fe y de la religión, no. Dios es espíritu y viene a emancipar a los seres humanos para que los seres humanos, sin necesidad de una ley escrita, sepan cómo conducirse del corazón. Entonces,
Esa ha sido siempre mi intención y obviamente pensar de esta forma no permitiría jamás que yo tratara de crear una religión o ser pastora. Esto se me hace abuso, se me hace volver a implementar lo que yo misma estoy criticando. Estoy en contra de los hombres que guían a otros hombres porque no hay mejor guía que el Espíritu de Dios. Entonces, jamás sería mi intención ser pastora, jamás sería mi intención hacer una nueva religión para volver a hacer lo que se ha hecho siempre, no. Hoy es tiempo de que el ser humano sea dirigido de Dios desde el corazón. Entonces, siguiendo predicando, tú no puedes saber a cuántas personas ayudé, a cuántas personas convertí, cuántas personas hice que creyeran en Jesús. Tú no puedes saber, porque esas personas que creen en Jesús, gracias a mi testimonio, no son parte de mi religión, porque la religión que yo predico es la religión de Dios y no necesita una institucionalización particular ni un grupo de ritos, simplemente con que crean en Jesús. Entonces, cualquier persona a la que haya convencido yo con estas ideas, no es para mi beneficio, no es para mí, es para la gloria de Dios. Y no necesitan decir que son cristianos, con comportarse como debe de ser es suficiente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy difícil predicar, como dijo Jesús, en odres viejos poner vino nuevo, ¿no? Una persona que no tiene tanto adoctrinamiento, va a ser más difícil que acepte las ideas fundamentales de Jesús, y siempre me fue muy difícil que los hermanos de la iglesia creyeran, aceptaran que Dios es capaz de guiar a los hombres sin necesidad de un hombre de carne y hueso y de voz, de boca y de sonido humano. No, ellos no me lo aceptaron. Sin embargo, yo seguí intentando de hacerles explicar mis ideas, ¿no? De hacerles entender por qué era así y que no, que era en realidad lo que estaba escrito en la escritura, ¿no? Yo les voy a decir, yo quiero insistir en la parte de que es necesario leer la escritura completa, ¿no? Ahí les pongo cuántas horas se requieren. Sí lo hice, lo de ChatGPT, que me dijera de la Biblia con todas las palabras que tiene, en cuánto tiempo se puede leer de corrido, si fueran horas seguidas. Ahí lo tienen. Y lo que trato, y para mí es muy importante porque es como, si vas a dedicar tu vida a eso, y si esto va a implicar cosas tan importantes de tu día a día, de tu dedicación, de tu vocación, mínimo dale una leída completa. No se te va a acabar la vida con eso. Y es una muestra de respeto al testimonio que Dios dejó a través de la escritura. Leerla de principio a fin, en especial porque así entiendes cómo el hombre ha ido avanzando progresivamente y cada vez va entendiendo mejor a Dios. Si la lees del principio a fin, vas leyendo y vas viendo cómo va evolucionando progresivamente la comprensión de Dios. Entonces, y no te pierdas ningún texto, y es más difícil que la gente te pueda manipular al sacar a los textos de su contexto para hacerte creer lo que ellos quieran. Por ejemplo, eso del diezmo. ¿Por qué se paga el diezmo? ¿Por qué se da el diezmo? Porque todavía muchos evangélicos en Estados Unidos piensan, y en México, que todavía están vigentes los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que no alcancen a ver la progresión en la ley de Dios? Desde la ley judaica y después la ley del corazón. ¿Cómo es posible que creamos que todavía tenemos que cumplir algunas partes de la ley? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no se acabó de leer la Biblia, porque no le hemos dado el interés. Entonces, por eso yo les digo, démosle una leída una vez, al menos una vez en la vida. No te va a quitar más de 1 año y medio de vida. Y si vas a dedicar a eso y vas a apasionarte por eso, como estamos viendo actualmente, pues mínimo que tenga fundamentos reales, ¿no? Y lo digo porque si la gente lo hiciera, no sería necesario que hubiera predicación. Si cada quien asumiera esa responsabilidad como ser humano, así como, ¿qué les gusta? Los varones siempre hacen su servicio militar. Si cada quien leyera personalmente la Biblia, cada quien crearía su propio criterio al respecto de Dios. Y al final, estoy segura que llegaríamos muchos al mismo
entendimiento y a la misma, independientemente de la religión desde donde la leamos. Al final, si la leemos completa y vemos toda la progresión de acontecimientos, vamos a llegar a la misma conclusión: la misericordia, el amor. Jesucristo es la roca, es el camino y es la forma en que tenemos que vivir para ser salvos, o sea, para ser salvos de nuestras propias maldades. Y si no lo hacemos, por eso somos manipulados. Pero bueno, a grandes rasgos, lo que yo digo con esto es, quería comentarles de cómo fue que quise escribir el libro a Samuel y más o menos de qué habla. Creo que fue más o menos en 2008, donde yo, pues a veces que uno tiene tiempo, yo estaba trabajando en Santa Fe en aquella época. Tanto tiempo no tenía, pero a veces para llegar desde la casa de ustedes hasta Santa Fe yo tardaba 2 horas. La Ciudad de México es caótica del tráfico. Entonces yo tardaba 2 horas o más de 2 horas para llegar a Santa Fe a mi trabajo. Todos los días 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces en ese tiempo, pues tú en aquella época yo viajaba en transporte público. A veces más rápido ir en transporte público. Y pues yo me iba leyendo, ¿no? Y en aquella época, entre los libros que leí, cayó en mis manos el libro de El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. No sé si ustedes han escuchado de él. No les voy a dar una reseña del libro. Es una novela, una especie de novela de la perspectiva de José Saramago, muy crítica sobre los evangelios, ¿no? Sobre su concepción de Cristo. Obviamente, pues, ¿qué les puedo decir del libro? Es una novela, es fantasiosa, no es realista, es en cierta forma una sátira al cristianismo. Pero lo que a mí me llamó la atención y se me hizo una buena idea es describir la vida de Jesús desde la perspectiva de Jesús. Entonces yo me puse a pensar cómo, si Jesús hubiera escrito su propio evangelio, ¿qué diría? ¿No? ¿Cómo lo describiría él? ¿Cómo lo contaría él? Es como mis memorias. Imagínense que Jesús mismo hubiera hecho sus memorias. Entonces, a mí se me prendió el foco y dije, ¿cómo sería si Jesús hubiera escrito sus memorias? Entonces ahí se me prendió el foco para escribir el libro de esa forma. Un libro para hacerle recordar a Samuel cómo fue la vida de Jesús como hombre, ser humano de carne y huesos, mientras vivió esos 33 años de vida en la Palestina, en Jerusalén, en Belén de aquella época. Entonces, eso es lo que yo les quiero platicar en grandes rasgos de lo que trata mi libro. Obviamente, la primera parte del libro empieza el libro con una dedicatoria hacia él, porque el libro lo escribí para él, para Samuel Joaquín Flores, que entonces él se decía apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo escribí para él, se lo dediqué a él. La primera página es esa. La segunda página es el capítulo de Apocalipsis 10. Ustedes saben por qué es relevante en este libro escribirle ese capítulo a él. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. Y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron, y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar. Ya no habrá más demora. Cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá.
Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo. Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: Sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero que ustedes entiendan que ese libro está escrito justo para él. O sea, yo lo hice pensando en que, tratando de convencerlo, tratando de hacer que recapacitara y que viera cuán diferente su vida era con respecto a Jesús, y que recordara la responsabilidad que tiene como sobre lo que él decía que era un apóstol. Él dijo que él era el ángel de Apocalipsis 10. Entonces, ok, yo le puse en el libro: tú te consideras ese ángel, tú te consideras servidor de Jesucristo. Entonces, ok, mira, recuerda cómo fue la vida de Jesucristo. Entonces, ahí le muestro, mi libro habla de el proceso de Jesús, su preparación, su vida, cómo hubieran sido sus reflexiones, sus pensamientos que lo llevaron a él al final a empezar su predicación. A grandes rasgos, el libro habla sobre eso, ¿no? Sobre el fundamento que llevó, por qué él creía en las palabras que creía y por qué él las sentía, ¿no? Cómo él llegó, cómo él recibió esa inspiración de Dios, cómo él fue, como dice la Escritura, creciendo en sabiduría y en conocimiento, qué fue lo que pasó en el desierto. Todo eso habla el libro, y obviamente es un libro escrito con todas las referencias bíblicas de lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces es un libro que tiene muchos pies de página donde pongo los textos a los que estoy haciendo referencia y para que recordemos cómo fue su vida. Entonces eso es en la primera parte, una introspección de Jesús. ¿Cómo hubiera podido haber Jesús hecho su introspección como ser humano? ¿Cómo hubiera podido haber reflexionado? ¿Cómo hubieran podido haber llegadole esas revelaciones de Dios? Así habla la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro, en la mitad habla de cómo él vivió su sacrificio, por qué lo hizo, qué estaba pensando, qué estaba añorando, qué estaba deseando. Y al final habla de justo eso que ya puse en alguno de los videos, de cómo en la segunda venida Jesucristo iba a realmente volver a pasar lo mismo que pasó en la primera venida, es decir, que fue menospreciado, que fue humillado, que se burlaron de él, menospreciaron su palabra. Eso estaría en la segunda venida, con la diferencia de que la segunda venida es para juicio, y que el juicio no es otra cosa que las mismas palabras que él ya había hablado. Esas son las que nos juzgarán para que en un último día, y ese es el único trabajo que él tiene que hacer en su segunda venida, demostrar que las palabras son las que nos juzgan, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso habla del libro que le escribí, y en la parte final viene, yo creo que estas dos primeras partes del libro pueden ser muy alentadoras, pueden ser afables, pueden evocar cómo era la vida de nuestro Señor, cómo Él pudo estar sintiéndose en esos tiempos. Pueden hacernos reflexionar y recordar su sacrificio, su sufrimiento, su soledad, ¿no? De que no había quien le comprendiera. En sí es un libro bonito. Puedo decir que es un libro dulce, un libro que te da paz. Y lo digo porque así como se lo escribí a él, lo compartí por
lo compartí por correo a mis contactos y a mis conocidos. Y es eso, pero ellos lo recibieron como bien, como reflexivo, lo recibieron bien el libro, los que lo leyeron, y se sorprendieron de que yo pudiera imaginarme cómo pudo haber sido la vida de Jesús. Esa parte del libro, la primera y la segunda, la compartí con todos, pero la tercera parte no la compartí con todos. La tercera parte sola la escribí para él, y la tercera parte habla de una reprensión de Dios a él, haciéndole ver en qué se ha desviado de Jesucristo. Y eso se los voy a leer en un siguiente video. Pero lo que aquí quiero que ustedes sepan es cómo recordarle lo que Cristo fue y que él recapacitara en lo que él era, haría que la parte final del libro hiciera que él se amargara. Duermes. No has podido velar una hora. ¿Por qué una gran amargura? Porque en ese momento él se podía dar cuenta en su corazón, en su intimidad y en su conciencia, cuán diferente él había estado siendo respecto a lo que Jesús vivió, ¿no? Entonces, yo estoy segura que él le afectó la segunda parte del libro. ¿Por qué? Porque le estoy demostrando en qué era diferente, de dónde era la apostasía. Aún sin saber las maldades ocultas que él hacía, las aberraciones, con solo el hecho de lo que era visible, era evidente que él y Jesús no tenían la misma mente en absoluto, ¿no? No habían llegado a las mismas reflexiones, no habían llegado a las mismas conclusiones. Y aunque lo dulce que le pareciera las dos primeras partes del libro, lo afable, lo recordarte a Cristo, lo bonito que fuera, quedaba totalmente eclipsado por lo amargo que era poder entender que él había sido desechado de Dios y sus mismas obras lo daban testimonio. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que realmente Samuel se amargó? Bueno, cuando yo le mandé el libro a él fue en el año 2010, ¿no? Y obviamente yo no podía directamente saber la reseña o lo que él pensaba del libro. No iba a haber forma. Pero yo por eso cuando lo entregué en febrero, en la siguiente fiesta, fui para ver cómo él lo había recibido, si él tenía algo que decir al respecto. No sé si ustedes recuerden, pero hubo en el 2010 o en esa época una presentación del apóstol donde él se reconoce y dice que ha fallado, que no ha sabido. Entonces, cuando él dice eso, que él ha fallado, me hace sentir que él leyó el libro y le hizo sentir algo en su conciencia, ¿no? De que en realidad él no era. Es que vamos a ser sinceros. A lo mejor los hermanos no saben cómo él vivía, pero él sí sabía cómo vivía, y como sea, hay algo dentro de él que es una conciencia. Entonces, después de recibir miles de halagos y de lisonjas de sus pastores, este libro le dice que no ha hecho lo que Dios, y que Dios está enojado con él, y que Dios toma en cuenta lo malo que ha hecho, y que le va a demostrar en qué mal ha estado, y que Dios ya no haya gracia él no haya gracia delante de Dios. No es cualquier cosa. Te llega a amargar si acaso llegas a dudar dentro de ti, si quizás esa muchacha que llegó de España tiene razón, ¿no? Esa muchacha que me mandó este libro quizás tenga razón, y quizás sí es una reprensión que Dios me está dando. Y ahí dejé el libro, se lo mandé por DHL. Es un libro como que les pongo aquí, pero el libro que yo le di a él
Es de color gris con el lomo de color mármol blanco y las esquinas color mármol blanco. Tiene el mismo título y yo se lo mandé por DHL para el día de su cumpleaños. Nosotros sabemos que él tiene otro tipo de hobbies, ¿no? A él le gustan más las cosas más carnales, materiales, más carnales, ¿no? O sea, de las fiestas, el alcohol, las mujeres. Ahora lo sabemos, en aquella época no. Pero yo entonces pensé que a él sí le gustaban las cosas como la lectura, como pues, los libros. Entonces yo asumí que sí lo leería. A lo mejor no él, pero a lo mejor alguien se lo leía, ¿no? Yo casi estoy segura que sí lo leyó porque yo era muy terca. Porque él me ubicaba desde que regresé de España, lo ubicó muy claramente con sus hijos y con mi familia. Que yo era abominable, ¿no? Eso estaba muy claro. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve hablando, yo me hacía manifiesta delante de la casa grande y me hacía manifiesta en el templo. Como diciendo, aquí estoy, no me he ido, no me he muerto, no te tengo miedo, aquí estoy. ¿Cuándo me vas a recibir, no? No se lo decía, pero el hecho de ponerme ahí enfrente de él, ahí en la casa grande, en las fiestas, saben que es fácil llegar a la parte de enfrente del templo, saben que es fácil ponerte ahí en la valla enfrente de su casa cuando él va a salir, ¿no? Yo recuerdo a la hermana Eva mirándome eso hace tantos años, en 2010, imagínense, mirándome con un desprecio como insolente, como te atreves, o sea, yo la recuerdo viéndome, y aquí estoy, sigo viva. Y yo a ella le digo, delante de los ojos de Dios, ella que todavía sigue viva, ante Dios pongo esto, si estoy mintiendo, y si ella supo de ese libro, no solo a ella, Rosy Sosa y cualquiera de las asistentes de Samuel que recibió ese paquete y ese libro, lo que hicieron con él, aunque lo hayan tirado a la basura, o si él lo leyó, pónganse ustedes a pensar, ¿él lo habría leído o no? Sabe que la mujer esa loca que anda haciendo mucho argüende durante muchos años, que regresó de España toda loca, ¿lo leería o no lo leería? Si quizás tiene razón y Dios me ha desechado, o si quizás Dios tiene ella razón y Dios de verdad está tomando en cuenta lo malo que estoy haciendo, ¿creen que él haya tenido alguna curiosidad de leer lo que yo tenía que decir? Aparte de las cartas que ya le había mandado y de todo lo que había hecho. ¿Creen que lo haya leído? Pues, delante de ahora Eva y Nazón, ¿no? Que tienen todo el poder ahora. Yo a ellos los reto delante de Dios, ¿no? Que es testigo de todas las cosas. Si yo mandé ese libro, y qué se hizo con ese libro, si se leyó, si se mandó a la basura, ¿qué fue lo que pasó? Ese libro está delante de los ojos de Dios y es un intento de hacernos regresar a lo que fue Jesús y de todo el sacrificio que él hizo para que ahora nosotros lo estemos pisoteando. Eso es ese libro, de eso trata ese libro. Y yo la reto a ella, yo le digo a ella y a los que puedan ver estos videos, ese libro existe, ese libro existió, no sé si exista, no sé si lo hayan quemado, no sé qué hayan hecho con él, pero ese libro lo escribí y lo mandé por DHL a la casa grande y a alguna de sus secretarias. Él sabía quién era yo, él sabía que yo había estado dando lata, él me tenía bien vigilada y aún así, después de haber escrito y enviado ese libro, recibí otra vez y mi familia una supervisión constante y como si te respiraran en la nuca, ¿no? Hasta si mi familia se movía, o sea, también sobre ellos estaba la supervisión constante, a ver qué hacía, No me he muerto, sigo viva, ¿no? Y gracias porque no me callaron como a otros, ¿no? Pero no les doy a ustedes las gracias, sino gracias a Dios, porque yo creo que si ustedes no acabaron conmigo para callarme, fue por un lado, porque me creyeron poca cosa, y por otro lado, porque en el fondo saben que mucho de lo que digo es verdad, y les hace sentido en el corazón, porque es evidente el tamaño del desvío. Y el libro ahí está, existió, lo mandé. ¿Qué hicieron con él? No lo sé, pero Eva debe saber, las secretarias deben saber, el mismo
Samuel debe saber, y aquí voy a leer lo que dice en la parte de atrás, algunas páginas de lo que dice en la parte de atrás.